Bueno, el simposio trata de ver experiencias de otros países y de México en materia de arqueología. Ya lo hicimos con Sudáfrica en materia de arte rupestre y fue todo un éxito. Por eso ahora lo que hemos pensado es que este esfuerzo es ver cómo un país como Israel, que tiene arqueología en tantos sitios en un espacio tan pequeño, combinándolo con desarrollo urbano, con problemas actuales. Igual México tiene muchos sitios que están más alejados, pero muchos sitios como los de la Ciudad de México, en donde hay un trabajo de desarrollo urbano muy grande, muy intenso, y al mismo tiempo una protección de los monumentos muy grande. Entonces nos interesaba mucho comparar una tradición arqueológica muy antigua, muy diferente como la de Israel, y la de México, que es una tradición muy grande, pero en desarrollos económicos importantes. Mexicano a Israel también a conocer ese tipo de experiencias y quizás eventualmente a trabajar conjunto en la restauración de un sitio, sea en México o sea en Israel. De lo que ha visto, de lo que conoce, ¿qué podemos esperar de este simposio que suena bien interesante? Como usted dijo, diferentes arqueologías, diferentes historias, pero las dos son dos países con mucha historia. Son historias milenarias. De lo que yo puedo pensar es que se pueda conjuntar alguna misión conjunta para trabajar en México y en Israel, en un sitio que fuese de interés mutuo para cada una de las personas, intercambiar conferencistas y poder adelantar que se conozca más la arqueología mexicana en Israel, y esto lo usaremos para difundir la arqueología de Israel en México. Al público en general, ¿habrá algo que...? Especialistas, yo creo que primero debemos de partir de crear clústeres, grupos de especialistas que se interesen mutuamente por las cosas, y posteriormente tener ya un trabajo de difusión, pero si no tenemos un grupo pequeño de trabajo constante y que podamos trabajar a mediano, corto y largo plazo, no podemos empezar a difundir las cosas de manera sistemática. Es un simposio muy interesante, muchísimas felicidades, muchas felicidades por trabajar en conjunto y mucha suerte. Gracias.